Muy buenos días, señoras y señores. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cabana Madrid. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta jornada que celebramos hoy de la mano de Grant Thornton, con el que estamos especialmente agradecidos por ser socio protector de la Cámara y ser el promotor de esta interesantísima iniciativa que tiene como nombre PPAs, una herramienta financiera de gestión de riesgos que colabora con la sostenibilidad, nada más y nada menos. Con lo cual, pues es una jornada en la que necesitamos conocimiento y, por supuesto, compartir con todos ustedes el potencial que tiene nuestra compañía Grant Thornton y las posibilidades que tiene de poderles echar una mano. Esto es fundamental a la hora de elaborar los procesos que tenemos internos en las compañías. Y creo que a través de los PPAs son más que suficientes para poder avanzar y colaborar conjuntamente. Yo, por mi parte, no les voy a robar más tiempo. Sí, comentarles que a continuación voy a dar la palabra a Fernando Herrero, socio de valoraciones de instrumentos financieros de Grant Thornton. A continuación intervendrá José Manuel López, socio de auditoría y Ansurance no financiera de Grant Thornton. Y, por último, Eduardo Tapia, socio fiscal de Grant Thornton. Cada uno, efectivamente, tienen ustedes el programa, el que han podido ver, y efectivamente cada uno aborda el área de especialidad. Sí que es verdad que les recuerdo que pueden formular sus preguntas a lo largo de las intervenciones o bien tendrán a la finalización de cada intervención posibilidad de lanzar sus preguntas y estarán encantados de resolver cualquier consulta. Es verdad que al final yo creo que tenemos un tiempo incluso estimado al final de todas las intervenciones para poder abrir un debate, una charla coloquio con ustedes para poder resolver pues todos los asuntos que puedan surgir. Así que nada más. Adelante, Fernando. Encantada. Muchas gracias. A mí me gustaría, como ha explicado Elena, que si alguien tiene cualquier cuestión que le parezca interesante en el momento que estoy tratando algún tema, que me interrumpa sin ningún problema, me lance la pregunta y si se genera pues un pequeño debate no tengo ningún inconveniente. La presentación, esta parte, lo que hablamos es fundamentalmente muy descriptivo de lo que es un PPA, qué tipos de PPAs existen, qué utilidad tienen, para qué se están utilizando, para quién es interesante y qué ventajas y qué riesgos tienen. Y luego también tenemos un apartado en el que explicamos un poquito la evolución que está teniendo a nivel mundial y en España. Lo que, si yo empezase desde cero a entender un PPA, creo que es muy interesante es definir un PPA. Un PPA es un contrato de compraventa de energía a largo plazo, normalmente entre un activo concreto, una instalación de renovables que ha promovido un desarrollador, y un consumidor de energía que por lo general pues, precisa una cantidad muy grande de energía. Como digo, es a largo plazo, suelen ser entre 5 y 15 años, y la característica fundamental que tiene es que normalmente se establece un precio fijo prefijado. Y luego hablaremos de estructuras porque hay muchas estructuras diferentes. ¿Qué es fundamental también en los PPAs? Por lo que en muchos países está teniendo mucho auge, el hecho de que se suelen transferir también prácticamente en todos los atributos medioambientales, las garantías de origen. Esto, por ejemplo, en países como Alemania es el driver para la contratación de PPAs, menos de la parte del desarrollador y más de la parte de los corporates que por temas de sostenibilidad quieren tener PPAs. Cuando a los tipos de PPAs, voy a explicaros varias clasificaciones. Nuestro conocimiento es bastante extenso porque trabajamos, quizás me debería presentar al principio, yo soy el socio responsable de la parte de valoraciones de Grant Thornton de instrumentos financieros. Entonces, trabajamos con muchas compañías, muchos desarrolladores y también compañías que contratan PPAs. Entonces, ¿qué trabajos realizamos? Realizamos valoraciones para reporting financiero y en ocasiones incluso ayudamos en la etapa en la que se está negociando el PPA, pues analizando escenarios para prever un poquito la hoja de ruta que va a tener ese PPA. Esto debería haberlo lanzado desde el principio para que pueda entender cualquiera de vosotros. Las clasificaciones, evidentemente, van desde dónde se inyecta la energía, y aquí veis pues una primera clasificación que sería si la energía se inyecta directamente en las instalaciones del cliente, que sería un PPA on-site, y normalmente estos son pues instalaciones que están o en la misma instalación del cliente o al lado, y el cliente
toma la energía de esa instalación y por tanto no la está demandando a la red. Y las instalaciones off-site, los PPAs off-site. Como digo, como un PPA siempre tiene esas características de una cantidad de energía por un precio fijo y a un plazo largo, pues en estos casos cada PPA es diferente por esa característica. Si tenemos en cuenta... No sé si... Perdonad que no sé si soy yo muy torpe con el mando. Ahora. Vale. Luego, los PPAs también pueden tener entrega física y esto luego veréis que es muy importante. Y lo que normalmente vemos en estos PPAs es que, como normalmente un comprador de energía compramos a una comercializadora y un comprador institucional a una empresa también, pues en el PPA físico normalmente se está comprando a la comercializadora, pero a través del PPA se ha generado un agente que hace de comercializadora y entrega la energía desde el vendedor de la energía al comprador de la energía. Y hay entrega física, es decir, ahí el comprador último está recibiendo la energía al final de ese vendedor. La realidad es que luego esto es mucho más complejo por la regulación, ¿no? Porque se vierte la energía a la red, puede haber una instalación en Tarragona y estar comprando la energía en Huelva, ¿no? Pero la única posibilidad de hacerlo directamente es lo que he explicado antes del PPA on-site. El otro tipo de PPAs, que es el que nosotros, por lo menos por nuestro trabajo, es el que más vemos, es el PPA virtual. En el PPA virtual se establecen unas condiciones de compra de esa energía a largo plazo con un precio fijo. Normalmente hay unas liquidaciones y esas liquidaciones son específicas del PPA, porque el cliente del PPA está comprando la energía a su proveedor de energía, a su comercializadora. Es decir, de alguna forma estos PPAs lo que buscan los clientes que los contratan y los desarrolladores en lo que venden la energía es estabilizar el precio al que se está comprando y vendiendo la energía. Luego hay algún tipo adicional, este es un poquito más complejo, pues sería posicionarse en medio entre un comercializador y es un híbrido entre un PPA físico y un PPA virtual. Luego, lo que nos encontramos muchas veces en los PPAs off-site, y nosotros estamos valorando de los tres tipos. Y también os puedo decir un poco mi visión sobre hacia dónde estamos yendo, ¿no? en cuanto a contratación de estos PPAs. Tenemos los as generated, que sería si la instalación, imaginemos un parque fotovoltaico en Cáceres, tiene previsto una serie de megavatios hora al año, pues esa producción es la producción que cada periodo de liquidación del PPA se está vendiendo al cliente a un precio fijo, si fuese esas las condiciones. Un precio fijo por una energía, la energía sería esa, la que produce el parque. Y luego veréis que eso tiene muchas implicaciones por el perfil horario del parque, si es un parque fotovoltaico, un parque eólico. Un PPA baseload es básicamente un PPA con unas cantidades fijas por cada periodo de liquidación y nosotros vemos pues muchas veces se establecen o bien cantidades que son siempre la misma cada año o en función de la previsión de consumo que tenga el cliente igual se han determinado cantidades que pueden ser crecientes o decrecientes en función de lo que se haya pactado. Y por último el last consumed. Lo estamos viendo últimamente mucho, pero requiere, lo que ponemos al final, requiere que el proveedor de la energía tenga un portfolio de instalaciones. Es decir, ahí es más difícil que un único desarrollador con un parque fotovoltaico en Cáceres pueda facilitar la energía que necesita, pues yo que sé, una fábrica, imaginemos que fuese una fábrica de coches en Zaragoza, pues es más complicado porque a lo mejor la fábrica de coches pues tiene o unos perfiles de consumo diferentes o son mucho mayores o son totalmente diferentes, pero si encontramos, y esto lo estamos viendo nosotros en algunos clientes nuestros, una gran empresa con un portfolio de instalaciones de renovables, pues son los que aportan más valor en estos PPAs para vender la energía. ¿Qué ventajas tienen los PPAs? Y esto para mí es casi el motivo por el que está creciendo tanto los PPAs. Las ventajas de los PPAs para los desarrolladores, sobre todo, porque aquí yo destacaría que hay dos perfiles fundamentales. El vendedor de la energía casi siempre es un desarrollador y el comprador de la energía muchas veces es un corporate, pero no siempre, una empresa, o a veces es o un trader de energía o otra empresa que también realiza PPAs. Entonces, normalmente el desarrollador lo que trata de pactar un PPA en el que vende la energía a un precio fijo, de forma que así se asegura estabilizar el precio. ¿Esto para qué le sirve? Para
en la etapa en la que está construyendo el parque, asegurarse la financiación y poder desarrollar el proyecto. Entonces, es fundamental para los desarrolladores el poder contar con un PPA y, de hecho, le doy la vuelta, las entidades financieras lo exigen prácticamente en todos los casos que se desarrolla un parque y por eso se ha convertido en una herramienta muy útil, lo que ponemos en el título, financiera, permite que sea bancable el proyecto. Y esto en España llevamos viéndolo desde 2019, que empezaron a haber PPAs. Anteriormente se veía, yo he participado en proyectos valorando parques eólicos en Estados Unidos y el parque eólico que se construía en Estados Unidos era porque había un PPA, porque allí no había un pool y no se vertía la energía a la red, y en México 3/4 de lo mismo. Entonces, digamos que ese modelo es el que casi al final, por los vaivenes de la regulación, empezamos con unas subvenciones a los parques, a las instalaciones de renovables, pues han llevado a que sea un proyecto con su PPA para estabilizar el precio de la energía que se vende y asegurar los flujos y que el banco lo vea totalmente financiable. Yo destacaría que esa es la fundamental. Luego, obviamente se puede ligar la energía a un activo concreto, pero básicamente facilita la inversión en nuevos parques y eso genera también efectos de sostenibilidad, que lo vais a ver ahora más adelante, pues impactos, ¿no? Para el desarrollador, sobre todo es esto que hemos comentado, la certidumbre de los ingresos, y perdonad que he empezado por esto, por explicar para el desarrollador cuáles son las ventajas, y en el anterior lo que explicábamos es que las ventajas para el comprador. Pues el comprador es lo contrario, el comprador va a poder asegurarse un precio estable en la compra de la energía. Pues aquí hablamos de otros puntos como pues eso, posibilidad de branding del parque. Luego también recibe esos certificados verdes, que eso a efectos de sostenibilidad, lo he explicado al principio, es muy relevante para muchos compradores. También me gusta explicar los riesgos que tienen los PPAs y aquí nosotros hemos destacado algunos. Bueno, empezaba por la parte regulatoria, lo que os comentaba antes. Pues si cambiase la regulación podría impactar, pero lo que os comentaba sobre el hecho de que se pueda retrasar la construcción, que luego la disponibilidad de energía del parque no sea la esperada, también pueden tener riesgo de impago, y aquí decimos que, bueno, que a priori tendría mayor riesgo la parte vendedora por lo que explicábamos, ¿no? Porque, por ejemplo, un PPA virtual, en el ejemplo que yo he puesto, normalmente el vendedor trata de vender a un precio fijo y, por tanto, recibe un precio fijo por la energía, pero tiene que pagar un variable. Entonces, el riesgo que podría existir es que se disparase el coste de la energía y entonces el desarrollador está pagando cantidades elevadas en virtud del PPA virtual. También es cierto que para mí lo mitiga el hecho de que está desarrollando la energía y la está vertiendo a la red y la está vendiendo, con lo cual digamos que, por decirlo en palabras llanas, el dinero lo tiene y luego tiene que liquidar un PPA que al final, pues si la energía está a 100 pero ha pactado 50 en el PPA, pues la diferencia se la va a tener que entregar al comprador de la energía. Luego también lo comentaba, el tema del perfil horario. Esto es muy relevante y afecta a muchos ángulos del PPA. Normalmente el PPA establece, sigo con el ejemplo de la planta fotovoltaica, pues en función de los estudios de irradiación que se hayan hecho, pues lo estamos viendo, ¿no? Hay horas en las que se produce muchísima energía solar y tiene, digamos, una curva de energía durante el día. Entonces eso afecta mucho porque normalmente en el PPA se establece un perfil horario, pero el comprador puede tener otro perfil de consumo. Entonces, el casar el perfil de consumo del comprador con el perfil horario de la instalación, pues es más difícil en una instalación única y un comprador que tiene necesidades diferentes a la instalación, y más fácil en un portfolio de instalaciones en las que se puede llegar a adaptar el perfil de la oferta que se incluye en el PPA. Nosotros hemos llegado a ver PPAs en los que hay pues una lista de instalaciones que entregan la energía y el comprador pues tiene su perfil de adquisición. En esta parte, y no quiero extenderme mucho, pero en esta parte queremos explicar lo que está pasando en el mundo en cuanto a PPAs. Pues el crecimiento que se ha convertido, un crecimiento muy elevado desde 2019, qué tipo de empresas están utilizando los PPAs en todo el mundo, y luego, esto es un poco quizás redundante o repetitivo porque volvemos a hablar de cómo se utiliza como herramienta, ¿no? Y luego, en concreto, hablamos en Europa cómo se está desarrollando y tenemos un apartado pequeñito para hablar de qué está pasando en España, que yo creo que es muy interesante. Vale, aquí por resumir mucho, se ve muy claro en el gráfico, desde 2019
que en todo el mundo, digamos que esto está en gigavatios, 20 gigavatios se estaban contratando de gran parte en Estados Unidos, en América, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, y muy poquito en la zona EMEA, a los 46 en 2023 gigavatios, en los que ya la zona EMEA ha crecido mucho. El crecimiento ha sido muy elevado. ¿Por qué? Pues porque esto que explicaba yo, en mi entendimiento es ese: si se estaban contratando PPAs pues a lo largo del mundo para diferentes empresas, y yo he llegado a ver mapas de consultoras, ¿no?, que te ponen diferentes PPAs por todo el mundo, para qué empresas eran, pues en Europa ha explotado en ese momento, básicamente, por temas sobre todo en España regulatorios, y en otros países, por lo que estaba explicando antes, pues o por la necesidad del desarrollo sostenible o por características de la misma climatología de esos países. Y ahora vais a ver a qué me refiero. ¿Qué tipo de empresas contratan PPAs? Esto lo hemos leído todos en prensa. Pues Amazon es el mayor consumidor de energía a través de PPAs, o que contrata PPAs. Nosotros hemos visto varios contratos de desarrolladores con Amazon en España. También Meta, está Google también. Ahí veis las principales empresas, pero las tecnológicas se podría decir que son las que, por temas de sostenibilidad, pues quieren transmitir eso, y son a nivel mundial las que más están contratando PPAs. Esto yo creo que es muy interesante. ¿Qué está pasando en España? Pues bueno, aquí hemos puesto una definición de la canibalización lo conocemos todos, ¿no? Cuando hay momentos en los que una tecnología, por ejemplo, como la tecnología fotovoltaica, genera muchísimos megavatios, pues lo que se está produciendo es que, como por cómo se fijan los precios en España, porque se margina y se toma en determinadas horas los precios que casan oferta y demanda, pues se genera un exceso de oferta y caen los precios. Hemos llegado a ver en marzo de este año precios cero, y todo el sector pues está muy al tanto y en algunos casos, pues lógicamente tomando medidas para gestionar este exceso de oferta, genera una caída de precios. Entonces esto se llama canibalización por ese motivo, ¿no? Pues porque la misma tecnología está haciendo que caiga el precio, y por tanto que venda y tenga menos ingresos, venda a un precio inferior y tenga menos ingresos. ¿Esto a qué está llevando? Pues lo que hemos visto es que está llevando a que se empiecen a contratar. Si antes en el gráfico aquí se ve un poquito, porque hemos puesto solo los últimos 3 años, pero si antes había o PPAs sobre todo basados en instalaciones eólicas o fotovoltaicos, y sobre todo en España en el Salto se estaba viendo mucha instalación fotovoltaica, ahora se empiezan a ver PPAs híbridos entre eólico y fotovoltaico. ¿Por qué motivo? Porque se consigue estabilizar mejor la oferta, tanto los perfiles horarios de la oferta como los precios, y se evita esa exposición a, pues de repente, caídas de precios brutales, que es cierto que, opinión personal, y esto obviamente tomadlo como una opinión personal, yo hablando con algunos clientes, lo que pasó en marzo y en abril, que cayeron los precios una barbaridad y tuvimos precios cero. Mi visión es que, aunque todas las eléctricas, yo trabajo con muchas empresas desarrolladoras, y su visión es que la canibalización va a afectar a largo plazo. Mi visión es que va a afectar, pero quizás lo que pasó en marzo y abril de 2024 era algo muy específico debido a muchos factores que se juntaron. Y yo, hablando con algún cliente, me explicaba factores, pues aparte de la climatología, pues se juntó momentos de muchísimo sol y a la vez lluvias torrenciales, con lo cual los embalses llenos, fabricando las turbinas funcionando, pues precios muy bajos de la energía por ahí. Además, o muchas horas de sol, pues precios muy bajos por la oferta y por la canibalización que hemos hablado de la energía fotovoltaica. Y luego, pues ahí ya no tengo datos, pero la demanda-oferta, yo no sé si en esos momentos también pudo coincidir que igual hubiese menos demanda y mucha más oferta, pues por la propia dinámica. Pues es diferente un agosto en el que todos tenemos el aire acondicionado puesto y que un marzo en el que pues puede haber habido un valle de demanda. Pero esa es una visión mía personal, pero la realidad es que eso está afectando, y nosotros lo tenemos en cuenta en nuestras valoraciones, y todo el sector lo tiene en cuenta, que hay una canibalización. Y uno de los primeros efectos que estamos viendo esto sería primer semestre del año. Y el primer semestre, más de la mitad de la energía contratada en PPAs ha sido ya con PPAs mixtos. Yo creo que esto lo he explicado ya, pues básicamente se consigue utilizar como herramienta el PPA para que permita financiar el desarrollo de instalaciones renovables. Esto está pasando a nivel mundial. Y venimos de regulaciones diferentes que facilitaban no ir con los parques a merchant. Yo recuerdo cuando se preparaban modelos financieros para parques antes de 2019 o incluso en 2019, pero ya se hablaba o merchant y algunos tenían PPA. Desde el primero que es
que a mí me tocó valorarlo además por diferentes circunstancias. Todo el mundo habla del PPA de Engie, y un día pues en un proyecto que tuve que valorarlo además por motivos fiscales, que fue muy curioso, porque pues los PPAs es que luego yo creo que va a dar mucho juego las ponencias de mis compañeros, porque es que hay situaciones que luego se generan por los PPAs tanto en la contabilidad como en la fiscalidad, que sobre todo yo hablo de mi parte de la valoración, por el tamaño del PPA y por la valoración que tienen mucho impacto en las cuentas de las compañías y en la fiscalidad. Entonces, a mí, yo, por ejemplo, en ese caso concreto, me tocó valorar ese PPA con un consorcio en el que estaba Engie y otras empresas, por un motivo fiscal. Entonces, pero fue de los primeros. Y ese PPA, por ejemplo, yo he hablado desde el principio de un precio fijo por un precio variable. Ese tenía un floor en un nivel de energía y tenía solo un descuento sobre la energía. Estos son, cuando hablaba antes de estructuras, una estructura muy común es esta, un descuento con alguna opción. Otra estructura muy común es precio fijo contra precio variable, pero casi todos tienen un cap y un floor. O sea, un floor y un cap. Un floor en cero, para que precisamente evitar problemas cuando la energía está por debajo de cero, y un cap, normalmente lo vemos en niveles de 200 euros por megavatio hora. Eso es lo que estamos viendo. Pero hay otras diferentes estructuras que pueden ser solo con opciones. Pero yo esto lo explico porque creo que es interesante también saber que dentro de ese PPA virtual hay diferentes alternativas. No solo por la parte de la cantidad de energía, que sería esto que hemos comentado de las generated, as consumed y el baseload, sino por la parte del precio. Y para mí la tercera vertiente sería esto que he comentado del perfil horario, que puede ser muy relevante. Para el comprador, lo que explicábamos, y para la herramienta, lo que hemos dicho, aparte de que permitir financiarlo, aparte de permitir financiar el PPA, la otra, lo ponemos en el título también, es una herramienta de gestión de riesgos en sí, porque permite estabilizar, y por eso lo hace financiable. Permite estabilizar, si yo soy un comprador de energía y quiero asegurarme un precio fijo o no estar sujeto a los vaivenes del precio a futuro, pues el PPA es una herramienta que me puede permitir, en el ejemplo que he puesto, imaginemos que contratamos un PPA as consumed que me cubre exactamente la energía que yo quiero, cuando yo la quiero, a un precio fijo. Pues eso se está ofreciendo por parte de desarrolladores y se puede contratar, y nosotros lo estamos viendo. Entonces, esa utilidad la tiene, elimina la volatilidad o puede mitigar el riesgo sobre el precio de la energía. Y eso es la principal utilidad, junto con la parte que yo diría que es muy relevante para todos y lo estamos viendo ahora, lo voy a comentar en la evolución en los países europeos, con la parte de recibir los certificados verdes, que hay veces que, hablando de estructuras, hay veces que tienen un precio determinado dentro del PPA y otras va incluido en el precio fijo. Entonces nos encontramos ambas características en los PPAs, me refiero. O bien los certificados verdes se incluyen en el precio, pues me lo invento, se pagan 50 euros por megavatio hora y dentro de esos 50 se entrega el certificado verde, y eso sí que se entrega. Normalmente en los contratos que vemos se explica que el desarrollador, el productor de la energía, entrega el certificado verde a la empresa que compra la energía, ya sea virtual o físico, pero lo vemos en todos los PPAs que se entrega. Y luego la otra vertiente es esta, es no solo porque por temas de sostenibilidad las empresas lo quieran, es que además hay unos objetivos a nivel europeo, por las directivas europeas, de llegar a una base de energía renovable mucho mayor que la que hay ahora mismo instalada. De hecho, estamos leyendo en prensa, ¿no?, artículos que hablan de esto, de que el volumen de instalaciones que se tienen que hacer para cumplir con los objetivos, el tiempo que hay para llegar y el coste que puede tener, ¿no?, y toda la financiación que puede conllevar, ¿no? Y entonces mi visión es que los PPAs van a seguir creciendo una barbaridad si se cumple ese calendario para llegar a esas instalaciones de renovables que plantean las directivas europeas. Por lo tanto, pues vamos a seguir viendo, va a haber una evolución, seguramente veremos diferentes PPAs para gestionar estos puntos, como el tema de la canibalización, y a nivel científico incluso, pues hay reports que están hablando de eso, que ayuda a cumplir con esos objetivos. Voy un poco más rápido para no extenderme mucho con esta parte de la evolución en el mercado en Europa. España es el primer país en Europa a 2023 en cuanto a PPAs contratados. Y en España, pues ya hemos explicado los motivos, sobre todo el cambio de la regulación, mucha instalación fotovoltaica. En Alemania, como explicaba, es sobre todo es el segundo país
con más megavatios en 2023, y sobre todo es por la necesidad de los corporates autoimpuesta de tener objetivos de sostenibilidad. En otros países, en los países nórdicos, lo que decía, por climatología, pues hay muchos PPAs sobre parques eólicos, pues por la climatología pues hace que haya muchísimos PPAs por parques eólicos. En Holanda, por ejemplo, es un poco pintoresco, aunque no aparece aquí como uno de los mayores, pero se están haciendo hay proyectos para hacer muchos parques eólicos offshore y se están dando PPAs sobre parques eólicos. Y otros países, pues de momento, aunque se están dando todos estos puntos, pues la necesidad por temas de sostenibilidad, el apetito inversor para pues tener financiados los proyectos, y por otro lado los PPAs pues se están contratando, pero no se están contratando tanto como Francia y otros países cercanos nuestros, ¿no? Esto es simplemente continuación de lo que estaba explicando, y básicamente yo aquí termina mi intervención. Obviamente, si tenéis alguna pregunta ahora, yo encantado de responderla, y si no, pues damos paso a José Manuel. Y también, si preferís, podemos esperar al final, y si tenéis alguna pregunta ya con todas las exposiciones, pues encantados de responderla. Y nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, primero de todos, buenos días. Yo soy José Manuel, socio de auditoría, y también dedico parte importante de mi tiempo a todo el tema de asegurar no financiero. Lo digo también por el tema de sostenibilidad y demás, que estamos hablando de los PPAs. Creo que es muy importante comentar dos cosas que ha comentado Fernando de por qué, digamos, nos encontramos en esta situación. Si vosotros recordáis, digamos, a partir del año 2008 fue cuando se empezó todo el boom de las energías renovables en España, con el famoso aquel decreto 436, algunos de los que estáis aquí lo vivisteis. ¿Qué ocurría en ese momento? Que las compañías que construían una planta de energía renovable tenían una retribución regulada, por decirlo de alguna manera, tenían unos flujos garantizados. ¿Qué está ocurriendo a partir del año 2018-2019? Que ya el que construye una planta no tiene una retribución regulada, por decirlo de alguna manera. Entonces viene lo que muy bien ha comentado Fernando, que los PPAs nos están sirviendo, por decirlo de alguna manera, como una herramienta financiera. ¿Para qué? Pues para, de alguna manera, esos flujos futuros que voy a tener para la venta de esa energía, el tenerlos de alguna manera estabilizado, y así el banco seguramente se vea más capacitado o tenga más sencillo el darnos una financiación, porque tienes, digamos, unos flujos garantizados, ¿de acuerdo? Y luego, ¿por qué el tema de la sostenibilidad? Porque, como muy bien sabéis, ya estamos en un mundo donde todo el tema de la sostenibilidad, entendida como tema social, medio ambiente y de gobernanza, el tema de medio ambiente es muy importante, y las compañías cada vez más publican que toda la energía que consumen es energía renovable. Tiene un efecto marketing, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, a Amazon le interesa, digamos, de alguna manera, tener que prácticamente la totalidad de energía que consume, por decir un ejemplo de los que ha puesto Fernando, que esa energía que consume es renovable. ¿Qué te ocurre con la energía renovable? Como bien sabéis, en temas de sostenibilidad de medio ambiente, ahora ya todas las empresas, o prácticamente la mayoría de ellas, tenemos que calcular nuestra huella de carbono. ¿Qué ocurre? Que la energía eléctrica consumida está dentro de ese cálculo de la huella de carbono en el alcance 2. En el momento que tú tienes garantías de origen o utilizas energía renovable, esa huella de carbono por la parte de la energía eléctrica, del consumo de energía eléctrica, pasa a ser 0. Por lo tanto, tu huella de carbono inmediatamente disminuye, ¿de acuerdo? Yo seguramente vengo a dar la parte de la charla menos amable, ¿de acuerdo? Porque es la parte de cómo todo esto impacta en la contabilidad. Yo lo que os voy a tratar es de dar 4 o 5 pinceladas para que os llevéis de cuando vuestras empresas vaya a contratar un PPA, aspectos que tenéis que tener de alguna manera en cuenta. Porque al final lo que nos estamos encontrando los auditores cuando nos vamos ya a revisar las cuentas anuales es que hay cosas que deberían de estar contabilizadas y no lo están, o deberían de estar contabilizadas de otra manera y no lo están. Y siempre vamos, digamos, al toque de la campana con un problema contable a la hora de presentar los estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar ser lo más amable posible dentro de que estamos hablando de la norma contable, ¿de acuerdo? Y ya sabemos todos que muchas veces no es lo más fácil o lo más amigable de leer.
tenemos que tener en cuenta un instrumento financiero, ¿de acuerdo? Un instrumento financiero al final va en un sitio, va a ser un activo financiero para una contraparte y para la contraparte va a ser un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, ¿de acuerdo? Un PPA al final va a ser un instrumento financiero y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Pero es importante tener claro las características que tiene que tener un instrumento financiero para definirse como instrumento financiero derivado. Y aquí me vuelvo a ir un poco al pasado. Aquí hay gente que vivimos el Plan General Contable antes del 2007 y el Plan General Contable después del 2007. Antes del 2007 todo este tipo de instrumentos financieros no se valoraban dentro de la contabilidad. Fue a partir del 2007 el nuevo Plan General Contable donde todos estos instrumentos financieros derivados se empezó a poner nombre y apellidos y las compañías los tuvieron que empezar a valorar dentro de sus balances. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en la cabeza que al final un PPA de energía vendría a ser lo mismo que los famosos swaps de tipo de interés o IRS, ¿de acuerdo? Donde lo que estamos haciendo es cambiando el Euribor por un precio fijo, por decirlo de alguna manera. Acordaros, y vuelvo a remitirme al año 2008-2009, cuando se financiaron todas esas plantas de energías renovables, acordaros cómo tuvieron que aflorar en sus balances un valor y fueron normalmente muchos pasivos por esos swaps de tipos de interés que les obligaba el banco, por decirlo de alguna manera, a contratar cuando contrataban esas financiaciones. No sé si lo recordáis o tenéis en la cabeza esos balances, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver, pero para que veáis cómo el tema de la contabilidad tiene mucha importancia. Bueno, tiene importancia porque al final, como es el ámbito que me afecta a mí, yo le quiero dar importancia, ¿vale? Pero acordaros de un tema, y lo vamos a ver ahora. La contabilidad te permite un tema de contabilidad de coberturas que este valor lo llevas a patrimonio. Acordaros que en aquel momento ese instrumento financiero del IRS generó un pasivo y por lo tanto unas pérdidas importantes en patrimonio a las compañías. Tuvo que salir o sacarse un real decreto para que esa contabilización de esos pasivos no diera lugar a que las compañeras entraran en causa de liquidación. Con esto lo que os llamo la atención es que al final la contabilización de todo este tipo de instrumentos tiene unas repercusiones, ¿de acuerdo? Que cuando vayáis a contratarlo, por estas razones, que lo primero de todo es el negocio, ¿de acuerdo? La contabilidad vamos detrás, pero no nos dejéis para el final del todo. Ir un poco en paralelo, ¿de acuerdo? Perdonad. Entonces, para retomar, instrumento financiero derivado, al final, ¿qué vamos a tener? Un instrumento financiero, una partida cubierta que cambia en función de diferentes variables, tipos de interés, el precio de energía, ¿de acuerdo? No requiere una inversión inicial relevante, o no requiere una inversión relevante, y se liquida en una fecha futura. En el momento que estamos en un instrumento financiero que cumple estas tres cosas, tenemos un derivado. Sobre todo los derivados que estamos viendo es un poco lo que ha comentado Fernando, que es el tema de cambiar un precio variable del coste de la energía o del precio de venta de la energía eléctrica a un precio fijo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez se cumplan estas tres características, estaríamos hablando de un instrumento financiero derivado. Y lo que tenéis que entender es que la contabilidad siempre va detrás del negocio. ¿A qué me refiero? En el momento que han salido todos estos instrumentos financieros, cada vez los hay más complejos, entonces la norma se va adaptando. De hecho, ahora hay un borrador para modificar temas que vamos a comentar, pero todavía está en borrador, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir adaptando a estas complejidades que ha comentado Fernando. ¿Por qué se está dando las empresas a esos PPAs híbridos entre eólico y fotovoltaico? Para garantizar, digamos, que esas partidas cubiertas se asemejen mucho más al instrumento financiero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la norma? Una vez que me tienes que contabilizar el valor razonable de ese instrumento financiero derivado, te permite que no lleves ese impacto a tu cuenta de pérdidas y ganancias, sino que lo puedas tener en el patrimonio
de cara a que realmente en la contabilidad se refleje lo que tú has querido hacer con esa contratación de ese instrumento financiero derivado, en este caso un PPA de energía. ¿De acuerdo? Pero muy importante, por favor, y esto sí que yo creo que es un punto importante, que aquí la contabilidad te permite esta opción. Y es una opción que las compañías la pueden elegir. No es obligatorio el hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que para utilizar esta contabilidad de coberturas, que se le llama contabilidad de coberturas, la tenemos para 3 temas, que es lo que te marca la norma. Coberturas de valor razonable, coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones netas de negocios en el extranjero, ¿vale? Esto es lo que dice la norma. Donde nos vamos a centrar es en la parte de cobertura de flujos de efectivo. ¿Por qué se le denominará de flujos de efectivo? ¿Qué estamos haciendo con un PPA? Es lo que hemos comentado anteriormente. Tú contratas un PPA a 5 o 10 años para que el que lo contrata, lo que está haciendo es lo que ha dicho Fernando. El que vende la energía lo que quiere es garantizarse unos flujos de venta y el que compra lo que quiere es asegurarse un coste de la energía. ¿De acuerdo? Entonces tú lo que estás haciendo es cubriendo unos flujos de efectivo futuros. Entonces lo que te permite esta contabilidad de coberturas es poder tener ese valor razonable en tu patrimonio para irlo descargando a tu cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se van dando a lo largo de los 5 años, 10 años que se contrate el PPA estos flujos de efectivo. ¿Sí? Bueno, yo no he dicho, si cualquier pregunta que me queréis ir haciendo, me vais interrumpiendo y lo vamos haciendo. Por ahí ya hay una pregunta. Lo vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para poder utilizar esta contabilidad de coberturas. Porque lo que he comentado es que es una opción para la compañía, ¿de acuerdo? Pero es una opción que lo que no puedes hacer es, para los que seáis más financieros, lo que no se puede hacer es este año utilizo un criterio, al año que viene utilizo otro y al siguiente, en función de cómo me convenga, lo tengo en la cuenta de pérdidas y ganancias o no. Porque luego viene mi compañero por la parte fiscal y te dice, no él, sino digamos un poco también la agencia tributaria, en el sentido de decir, oye, no me puedes estar pasando gasto cuando quieras o como lo consideres para tu conveniencia, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pues sí, Fernando, has pasado tú el primero, pero perdonar. Hay mucha literatura, ¿vale? Pero lo importante es, para responder a la compañera, ¿de acuerdo? Es, cuando tú contratas un PPA, la elección de utilizar la contabilidad de cobertura lo tienes que definir en el minuto inicial. Y decir, yo he contratado este PPA para cubrir este riesgo, tengo esta relación de cobertura, designarlo en el momento inicial y decir cuál es tu objetivo y cuál es tu estrategia. ¿De acuerdo? Y es importante que cuando hagas ese análisis, esa cobertura debe de ser altamente eficaz. Por lo tanto, cuando vosotros contratéis un PPA, ¿de acuerdo? El trabajo que hace, por ejemplo, Fernando, en el tema de valorar ese PPA, también las empresas tenéis que hacer otro tema para poder utilizar la contabilidad de coberturas, y es demostrar que esa cobertura es eficaz. ¿De acuerdo? Porque aquí lo que la norma te viene a decir es que, digamos, esa cobertura que hagas, entre comillas yo lo asimilo mucho, tú puedes utilizar contabilidad de coberturas cuando estás utilizando una cobertura económica. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si tú produces 1 gigavatio de hora al año, no puedes cubrir con un PPA virtual 2 gigavatios, porque está claro que hay 1 gigavatio que de alguna manera estás queriendo especular con el precio. Entonces, esta contabilidad de cobertura, lo normal es aplicarlo cuando tú ya, digamos, te nace como una cobertura económica. ¿Sí? Por eso, digamos, la contabilidad va detrás de lo que es el negocio. Entonces, 3 cosas. Que exista una relación de cobertura. No tendría sentido que tú produzcas energía eléctrica y quieras hacer una cobertura con el precio del cobre. Tiene que existir una relación de cobertura. Designarlo en el momento inicial.
Eso es primordial. Si no lo designas en el momento inicial y lo designas más adelante, empezará la cobertura más adelante cuando lo designes, por decirlo de alguna manera. No te puedes ir para atrás, ¿vale? Y luego, en un pelín vamos a ver un tema de la interrumpibilidad de las coberturas, pero lo enlazo a lo que preguntaba la compañera. En el momento que decides utilizar contabilidad de coberturas, ya no puedes decir que luego ya dejas de utilizar la contabilidad de coberturas. Sigues utilizando la contabilidad de coberturas hasta que ya haya desaparecido la partida cubierta. ¿Por qué? Para evitar, digamos, esto de este año lo meto en la cuenta de pérdidas y ganancias, ahora me lo llevo a patrimonio, estar cambiando, ¿vale? Por eso es muy importante, efectos contables, que cuando contratéis un PPA, en ese momento inicial ya hacer todo el análisis, ¿vale? Temas de eficacia. Yo aquí voy a hablar, por decirlo de alguna manera, conceptualmente. Tiene que haber una relación económica, lo que hemos comentado. No cubrir el precio de la electricidad con el precio del cobre, del zinc o lo que corresponda. Muy importante el efecto de riesgo de crédito que te marca la norma contable para hacer las valoraciones. Esto es, digamos, la complejidad que le quieren dar ya luego los que elaboran las normas a todo el tema de la valoración y demás. Y este ratio cobertura, pues un poco lo que hemos comentado. No puede ser que tú tengas una planta con una vida útil de 10 años y estés generándome un PPA para 15 años, porque hay claramente 5 años que no estarías haciendo una cobertura económica. O lo que hemos comentado, si tú tienes un gigavatio hora de producción, me quieras cubrir o hacer un PPA para 2 gigavatios hora. ¿De acuerdo? Y es muy importante que tiene que ser durante toda la vida del contrato. ¿Hasta aquí alguna pregunta más? ¿Desde el punto de vista del productor o desde el punto de vista del consumidor o es independiente? Gracias. Lo hemos comentado de alguna manera al principio. Al final esto es un instrumento financiero. Y cuando un instrumento financiero va a tener a alguien que tenga un activo financiero y la contraparte va a tener un pasivo financiero. Esto es tanto desde el punto de vista del que vende la energía como el que la compra. El que la vende, en función de cómo sea el contrato del PPA, podrá tener un activo porque va a recibir al final liquidaciones futuras a su favor, y el comprador obviamente lo que va a tener es que pagar esas liquidaciones, por lo tanto tendrá un pasivo. ¿Vale? Pudiera haber algún caso excepcional que alguien lo tuviera y el otro se pudiera coger alguna excepción de no tenerlo que contabilizar, pero lo normal es que si alguien tiene en su balance valorado un PPA, la contraparte lo debería de tener valorado en su balance, por decirlo de alguna manera, en sentido contrario. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dice la norma? Ojo, tu PPA puede estar cumpliendo todo lo que dice la norma para tenerse que contabilizar, pero ha querido hacer un tema de excepción de uso propio. Es decir, todos nosotros en nuestra casa podemos tener un derivado con el contrato que tenemos de energía con la comercializadora. Las empresas pueden tener contratado con una comercializadora de electricidad un precio fijo para los próximos 2 años. Ahí ya está teniendo un precio fijo para algo que puede tener un coste variable en el mercado. ¿Vale? Entonces, para ese tipo de cosas, la norma te permite una excepción de uso propio. Y esa excepción de uso propio está aquí establecida. ¿Tú ese instrumento financiero lo estás liquidando por diferencias? ¿O no lo estás liquidando por diferencias? Si no lo estás liquidando por diferencias y al final lo estás liquidando mediante la entrega de un elemento que es no financiero, a ti la comercializadora te entrega la energía. A la empresa, la comercializadora le entrega la energía. Por lo tanto, tienes esta entrega del elemento no financiero, por lo tanto, tienes una contabilización de un contrato pendiente de ejecución. Tú tendrás ese contrato con la comercializadora a un precio fijo para los próximos 3 años y te irás dando el gasto a medida que te vayan llegando las facturas. Tendrás un compromiso de compra a un precio fijo, pero no lo tendrás que ir contabilizando.
Entonces es muy importante lo de la liquidación de diferencias, que lo ha comentado Fernando. ¿Qué nos ocurre en España? En España tenemos el punto de que toda la energía que se produce, a no ser que sean las instalaciones de autoconsumo con esa entrega física que muy bien ha comentado Fernando al principio, tienen que venderse al mercado. Por lo tanto, todos los PPAs, no todos, todos los que son virtuales o se les define como virtuales, tú al final lo que estás haciendo es luego haciendo una liquidación por diferencias con la contraparte. Tú tienes tu compra de energía con la comercializadora, que es la que te va a entregar la energía, y luego tienes una liquidación por diferencias con la contraparte. Igual que tenemos la liquidación por diferencias del IRS de tipos de interés. Os pongo el ejemplo del IRS porque seguramente en el mercado estamos mucho más acostumbrados a ese tipo de swaps que al de energía con los PPAs, pero el funcionamiento o la lógica sería la misma o muy similar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando contratéis un PPA, esta es una de las primeras cosas que tenéis que ver si liquida por diferencia, si no, y qué tratamiento habría que darle. ¿Vale? Otro tema, lo que comentábamos por la interrupción de cobertura. Imaginaros, vosotros tenéis un contrato de PPA a 5 años y estáis produciendo energía en una planta a 10 años, pero habéis querido cubrir porque vuestra estrategia es los 5 primeros años. Cumplís con todo. Pero tenéis, digamos, un derecho de crédito porque lo tenéis a vuestro favor y vais a obtener liquidaciones futuras. Pero necesitáis caja. Ese activo va a estar contabilizado contra patrimonio. ¿Sí? Lo visualizáis más o menos, ¿vale? Tenéis un activo contra patrimonio. ¿Qué va a ocurrir? Que a lo mejor la dirección financiera o la dirección decide, oye, yo quiero vender o liquidar este derivado, porque ahora mismo tengo un derecho de cobro, por decirlo de alguna manera. En el mercado lo podría vender. Te entra la caja, pero te dice la contabilidad de coberturas, el impacto en P&G no te lo das ahora, porque tú sigues teniendo la producción de energía o la compra de energía, tienes la partida cubierta. Entonces ese valor de patrimonio me lo mantienes en patrimonio y me lo vas pasando por la cuenta de pérdidas y ganancias mientras duraba el derivado. Por eso es muy importante a la pregunta que hacíais de esa opcionalidad de contabilizarlo con la contabilidad de coberturas. La tienes, pero en el momento que la utilizas, la tienes que mantener. ¿De acuerdo? Otra cosa es que dejes de producir energía por algún problema, entonces pues lo de patrimonio se irá a PG porque ya no tienes partida cubierta, se ha interrumpido la cobertura, cada cosa se contabiliza de su forma. ¿Sí? Derivado hipotético. A ver si soy capaz de explicar esto de una manera sencilla. Lo que tenéis que pensar es que la norma está preparada para que esté utilizándose la contabilidad de cobertura, si esté en patrimonio, aquello que resulta eficaz, por decirlo de alguna manera, que es esa relación económica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te viene a decir la norma? Tienes que comparar el valor, los cambios de valor de tu instrumento financiero derivado, en este caso del PPA, contra lo que sería el cambio de valor de un derivado hipotético perfecto, del que cubriría 100% tus necesidades de tu cobertura económica. En el momento que tu instrumento financiero derivado varíe más que lo que lo haría el hipotético perfecto, lo que te dice la norma, pues esa parte, sea mucha, sea poca, a la cuenta de pérdidas y ganancias. Porque eso ya vendría a decirte que estás por encima de lo que sería esa cobertura económica perfecta, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esto sí, por favor, tenerlo también en cuenta. Y nosotros en los trabajos que estamos haciendo, asesorando a compañías con el tema de la contabilización, se les da también dentro de esos test de eficacia que se le da, digamos, para que puedan utilizar la contabilidad de coberturas, se le da también cuál es el cambio de valor del instrumento hipotético perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis que pedir valoraciones, si tenéis que pedir test de eficacia, esos test de eficacia, el valorador, el experto que contratéis, os tiene que incluir esto. Porque si no se incluye esto, luego vamos a venir
los auditores a última hora y os vamos a reclamar esto. ¿Vale? No sé si... Vamos bien, yo creo. Vale. Y este es otro tema que está dando bastantes problemas, ¿de acuerdo? Y esto nos lo llevamos encontrando en el último año y medio, 2 años, ¿vale? Que es la excepción que hay en la contabilización en el momento inicial, ¿vale? Os quito un poco lo que es la normativa y voy a intentar explicároslo. Y aquí es un fallo que seguramente hemos tenido todos los que hemos trabajado en contabilidad, en auditoría, y es siempre asimilar que un instrumento financiero derivado en el minuto 1 vale 0. ¿De acuerdo? Siempre ha habido un pequeño valor, solo que al ser un valor tan pequeño nunca le hemos dado gran relevancia. ¿Qué ha ocurrido desde hace año y medio, 2 años para acá? Como consecuencia de que los PPAs han sido una herramienta financiera, ¿qué es lo que han estado haciendo las compañías de alguna manera? Como necesitaban tener para construir el parque, asegurarse unos flujos, a lo mejor han ido al mercado y el mercado estaba descontando para los próximos 10 años, me lo invento, 80 euros. Y ellos han aceptado un PPA a 75, porque ellos con 75 ya se aseguraban una rentabilidad, se aseguraban unos flujos, se aseguraban. En el momento que el mercado te está descontando a 80 y tú lo cierras a 75, eso ya tienes un valor de 5. ¿Estamos de acuerdo? Hablo de 75-80 como podríamos hablar de otras cantidades. Esos 5 suelen ser en los PPAs un importe bastante importante. En trabajos que hemos estado haciendo, valoraciones de 8, de 9 millones de euros en el minuto inicial. Que de alguna manera eso lo que te viene a decir es lo que estás dispuesto a pagar de prima por tener esa financiación a futuro. ¿Lo veis? Entonces, lo que te viene a decir la norma es, ojo, valóralo en el minuto inicial y ahora te permito 2 opciones. La norma te dice, si en ese momento inicial tú lo valoras y lo que estás valorando es algo que es cotizado, te lo llevas a PIG, porque esos 5 ya los has ganado. ¿Qué ocurre? Que la valoración de un PPA no está en ese nivel de jerarquía a la hora de hacer las valoraciones, estaría ya en el segundo nivel, en jerarquía 2 o en jerarquía 3. Son datos observables, pero no son cotizados. Entonces la norma te da 2 opciones. Una, le pides al valorador que se las ingenie para en su metodología de valoración hacer que el valor inicial en vez de 9 millones sea 0. Y ahí la única forma que tienen los valoradores de hacerlo es meter un cierto spread para que te dé 0, pero la norma te dice, lo puedes hacer, pero ojo, ese spread me lo mantienes toda la vida del contrato. Entonces, en el momento inicial, muy bien. Pero ¿qué te ocurre en la valoración al cierre del año o en el siguiente año? Que como le tienes que meter a la metodología un spread, te va a salir un valor que no es realmente el valor de mercado. Entonces ahí vas a tener otra vez problemas con el derivado hipotético, con el del derivado hipotético perfecto, con los test de eficacia, etcétera, etcétera. Entonces la norma, que aquí yo creo que si lo han pensado bien, te dice, utilizas una cuenta correctora para ese valor de los 9 millones. Y los que estemos aquí, que hablemos de contabilidad, al final sería como esa prima que pagas al inicio por tener derecho. Entonces, tienes como una fianza que has pagado como un primer pago inicial que lo vas a ir dando de baja del balance a medida que se van produciendo todos los flujos. Es decir, esos 9 millones te los vas pasando por la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de la vida del derivado. Pero por favor, muy importante, si contratáis un PPA, no solo pidáis la valoración al cierre, pedir también la valoración al inicio. ¿De acuerdo? Y no está dentro de la presentación, pero creo que es muy importante, un PPA tiene valor desde el momento en que se firma. No una compañía que empieza a construir un parque o lo empieza a desarrollar en el 2024, pero no lo va a terminar hasta el 2027, que es cuando va a haber flujos, pero en el 24 ya contratas un PPA. Desde el momento que sales de la notaría con el PPA firmado, eso ya tiene un valor. No hay que valorarlo en el año 2027.
que luego los auditores llegamos, leemos las actas, vemos algún contrato y de repente aparecen contratos 2 años después, ¿de acuerdo? Y nadie le da importancia, ¿por qué? Porque la cobertura económica te empieza en el 2027, pero hay que tenerlo en contabilidad desde el minuto 1, ¿sí? Perdonar, y me quedan 2 cosas, ya rápido. El tema de las garantías de origen que ha comentado Fernando. ¿Qué ocurre? Que las garantías de origen, como ha comentado Fernando, realmente sí se entregan. Entonces, en un contrato PPA que tiene también garantías de origen, hay que hacer un split entre lo que es el precio de la energía y lo que es el precio de la garantía de origen. Y la garantía de origen, como sí se entrega, nos vamos a lo que hemos comentado antes de esa entrega física que no se liquida por diferencias, entonces no tienes que valorar el valor razonable de esas garantías a futuro, sino que las vas contabilizando como un ingreso o como un coste a medida que se van produciendo. ¿Sí? Otra cosa es que eso tenga un valor, ¿de acuerdo? Pero contablemente no te lo pide, porque ahí sí está habiendo una entrega física de ese elemento no financiero que es la garantía de origen. ¿Sí? Y ya lo último, y es simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y esto viene sobre todo para el tema de los PPAs físicos, instalaciones que se están realizando y demás, donde no se vierte la energía a la red, sino que, digamos, va directamente a las plantas. Aquí simplemente es una llamada de atención para que os planteéis si realmente esa planta es del que la construye o es vuestra. Si al final alguien construye una planta al lado de tu fábrica, a unos paneles que duran 20 años, tú haces un contrato de que el 100% de la energía que produce te la vende a ti. Por 20 años nos tenemos que plantear si realmente la planta es mía. No sé si me estoy explicando. Es lo mismo que un leasing. ¿Qué estamos haciendo con un leasing de un vehículo? Estamos de alguna manera financiando esa compra del vehículo. Pues aquí de alguna manera estaríamos financiando la construcción de la planta. Entonces, ¿qué tendríamos que tener? Un activo contra el pasivo por las cuotas que voy a tener que pagar. No digo que esto tenga que ser así, lo que os digo, yo os llamo la atención para que cuando ocurran estas cosas por lo menos os salte un pelín la luz de que pudiera haber un problema. Obviamente, si haces ese desarrollo y tú tienes un contrato con esa planta al lado de tu fábrica por 10 años y la planta va a estar 20 años, pues seguramente no te tengas que plantear nada. Pero creo que me habéis entendido, digamos, un poco el primer ejemplo, ¿vale? Pues yo, con esto yo he terminado, porque estas luego ya son las cosas que hay que tener en cuenta y demás, pero es ya más... Simplemente era llamar la atención sobre esas 4 o 5 cosas, excepción de uso propio, la eficacia, el momento inicial, que es muy importante, ¿vale? ¿Alguna pregunta o alguna cosa que queréis comentar? Antes mencionamos si era nivel 2 o 3. Normalmente todos los auditores están diciendo que es un nivel 3. ¿Por qué? Porque tenemos unos flujos que se pueden determinar, pero sobre unas variables que no son 100% observables, que sería la definición, ¿no? ¿Cuál es la variable no observable? Pues el precio de la energía a muy largo plazo, ¿vale? Porque aunque existen los forwards, pues hay curvas de muy diferentes niveles, ¿vale? Yo creo que eso ayuda. Y luego del derivado hipotético, solo hacer un apunte antes para no interrumpir a Eduardo. El derivado hipotético al final es muy relevante porque hay algunos auditores que lo ven diferente a otros y eso es muy relevante. Nosotros nos revisan trabajos todas las Big Four, entonces es muy relevante el definir bien el hipotético y hacer el test de eficacia bien. Nosotros cuando lo hacemos, normalmente trabajamos juntos y lo explicamos al cliente juntos porque digamos que les estamos explicando la contabilidad de cobertura desde el minuto 1 con el test de eficacia y la valoración desde el minuto 1 y es muy relevante por lo que decía sobre todo en los perfiles horarios, aparte de la relación económica, que eso es bastante claro, ¿no? Cuál es el volumen de uno, el volumen de otro, las liquidaciones, el plazo, sino también el perfil horario del productor y del consumidor. Y de hecho puede ocurrir, como lo que ha explicado, y es mi último punto, lo que ha explicado muy claro José Manuel, que es que como se contrata hoy en el 24 y arranca en el 26 o en el 25, el perfil que se ha estudiado para la instalación está basado en una irradiación estudiada, pero luego se va a producir un perfil real y el PPA se ha pactado uno. Entonces, eso puede afectar también a los definiciones de los derivados hipotéticos. Y yo no digo ningún punto más, creo que ayuda a complementar lo que ha explicado. Y con José respecto a lo que dice Fernando, que es, digamos, las complejidades que tienen los valoradores a la hora de hacer los test de eficacia de los instrumentos financieros como son los PPAs,
existe un borrador ahora de cambio de la NIF 9 y de la NIF 7 a nivel internacional para, digamos, dar más no me va a salir la palabra. Para, digamos, que las empresas tengan más facilidad para poder utilizar lo del uso propio o esa cobertura económica, porque a lo mejor alguien quiere hacer esa cobertura económica, pero con lo que comenta Fernando de la irradiación, de la curva, de ciertas cosas, hace que no sea eso tan perfecto y hace que tu test de eficacia no te salga, que puedas utilizar la contabilidad de cobertura. Entonces hay un borrador de norma para de alguna manera eso poderlo flexibilizar un poco, para que cuando realmente tú estés haciendo una cobertura económica, que es lo que estamos comentando, tenga encaje en la norma y no tengamos estos problemas que tiene Fernando ahora a la hora de cuando está haciendo los test de eficacia a sus clientes, se encuentra con esas problemáticas y luego llegamos los auditores y les exigimos, no, pues es que la irradiación es que en vez de un 99 te está dando un 90% de ratio de cobertura, y empezamos a poner problemas a la contabilización cuando lo que ha querido hacer la empresa es asegurarse unos flujos futuros, ¿de acuerdo? Entonces la norma se está adaptando. ¿Por qué? Con esta complejidad de productos que cada vez está viendo más en el mercado, pues la norma se va adaptando. Están ya estos productos en el mercado, entonces están saliendo estas consultas que se hacen al organismo regulador y están modificando la norma, ¿vale? Todavía es un borrador, por eso tampoco he querido comentar, digamos, un poco lo que es, pero sí hay un borrador para permitir, digamos, un poco más la entrada que se puede utilizar esta contabilidad de coberturas en los PPAs, porque además habla de contratos de energías renovables. No habla otro tipo de contratos que se pudiera asociar a esto, sino habla de contratos de energías renovables, ¿vale? Pues si no tenéis, digamos, más, o podemos comentar luego al final, doy paso a Eduardo para la parte fiscal. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, en la que hemos tratado de ofreceros a todos y que consigáis todos tener una visión un poquito más global, un poquito más completa, si me permitís, de lo que son los PPAs, ¿vale? Para ello, tal como habéis visto, hemos organizado la jornada desde una triple óptica. Por un lado hemos visto la parte financiera, la parte conceptual de lo que son los PPAs, por otro lado hemos visto la parte contable y finalmente vamos a ver la parte fiscal, que es la que representa, contradiciendo un poco a José Manuel, la parte más amable de lo que viene a ser todo el tratamiento jurídico de los PPAs, ¿vale? Bien, en primer lugar vamos a comenzar diciendo que no existe en el ámbito jurídico tributario una regla específica, no existe una normativa específica, a ver si consigo darle a esto, vale. No tienen una regulación específica dentro del ordenamiento jurídico tributario, ¿vale? Estos PPAs no dejan de ser unos contratos de compraventa que implican la transmisión de algo a cambio de un precio, ¿vale? Esto ya está definido desde hace muchos años y el ordenamiento jurídico tributario da cabida a este tipo de contratos a través de la regulación genérica que contiene, ¿vale? Ahora bien, en la medida en que estamos hablando de contratos muy específicos, sí que le van a resultar de aplicación determinadas normas específicas, ¿vale? Sobre todo porque estamos hablando del sector eléctrico, sector muy regulado desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista regulatorio, pero también desde el punto de vista tributario, ¿vale? Y en segundo lugar, porque hay una parte de los PPAs que tienen la consideración de instrumentos financieros, ¿vale? Nos ha comentado José Manuel que los denominados PPAs virtuales tienen la consideración de instrumentos financieros. Por lo tanto, todas las previsiones normativas en el ámbito de los impuestos previstas para el sector financiero, o algunas de ellas, van a resultar de aplicación a este tipo de contratos, ¿vale? Bien, desde el punto de vista tributario hemos estructurado esta aproximación a los contratos PPAs a través de tres bloques diferenciados, ¿vale? Por un lado, la imposición sobre la renta, en su doble vertiente, en este caso la imposición sobre sociedades, y por otro lado, la imposición sobre no residentes. En segundo lugar, la imposición indirecta, en el marco del impuesto sobre el valor añadido. Y finalmente vamos a cerrar con una breve mención al impuesto especial sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, ¿vale? Comenzamos con el impuesto sobre sociedades, ¿vale? El impuesto sobre sociedades, en la medida en que los PPAs son contratos que originan derechos y obligaciones de contenido económico para las partes, pues van a tener implicación, como es evidente, en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Todos los contratos que originan ingresos y gastos para las partes tienen implicación en el ámbito del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Dos menciones muy genéricas
a las que hace referencia la ley del impuesto y que nos van a servir para integrar las rentas que resultan de este tipo de contratos en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Por un lado, lo que ha comentado antes José Manuel en relación a la valoración de los instrumentos que, según la normativa del impuesto sobre sociedades, se tiene que hacer de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio y demás normativa mercantil, ¿vale? Por supuesto, esta valoración adquiere una importancia muy determinante en el caso de las comprobaciones posteriores del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Segunda previsión relevante es que los cambios de valor que vienen motivados por la aplicación de los criterios de valor razonable no se integran en la base imponible del impuesto sobre sociedades en tanto no tengan que pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? De acuerdo con la clasificación realizada por José Manuel, en ocasiones estos cambios de valor van a ir a patrimonio neto y en ocasiones van a ir a pérdidas y ganancias. El impuesto va a recoger solo esa parte que se recoge en pérdidas y ganancias. Como es evidente, ya se produce una cierta tensión, por lo menos teórica, entre el interés de los contribuyentes de llevar a patrimonio neto las diferencias de valoración con carácter general, sobre todo cuando vienen motivando ingresos, y el interés de la agencia tributaria de que esas fluctuaciones vayan a pérdidas y ganancias, sobre todo y especialmente cuando motivan ingresos para los contribuyentes, ¿vale? Bien, en materia de impuestos sobre sociedades, sobre todo, pero también el resto de impuestos, hemos de acudir a la distinción que ya nos han comentado previamente de los PPAs físicos y de los PPAs financieros. Por un lado, los PPAs físicos ya hemos visto que responden al concepto tradicional de compraventa, ¿vale? Es una entrega de algo, en este caso, una energía con transmisión jurídica de la propiedad del subyacente objeto del contrato, a cambio de un precio o, en su caso, a cambio de un suministro periódico que también viene final cerrado por el pago de un precio por parte de la contraparte. Por supuesto, es un contrato de compraventa de energía al uso, compraventa de energía como la hemos entendido siempre, y nos da igual a efectos del impuesto sobre sociedades si lo que se está vendiendo es energía, si lo que se vende es un inmueble o si lo que se vende es cualquier tipo de activo. Las consecuencias son las mismas, van a motivar un ingreso y van a motivar un gasto. Y en ambos casos, en la medida que esos ingresos y gastos pasan por pérdidas y ganancias, se van a recoger en el impuesto sobre sociedades a través del esquema general de liquidación. Es decir, comenzamos por el resultado contable y le aplicamos todas las normas específicas que vienen en la ley del impuesto para llegar a nuestra base imponible sobre la cual el impuesto sobre sociedades aplicará su tipo de gravamen. En materia de PPAs físicos, poca particularidad. Motivan ingresos y gastos, resultado contable, base imponible. Al uso, normativa general. Una particularidad, al hilo de lo que ha comentado también José Manuel en la última diapositiva, son los denominados PPAs on-site. En este caso, hay que plantearse, como dice José Manuel, quién es el titular jurídico y quién es el titular económico de la instalación. Evidentemente, si tenemos una instalación que va a generar energía durante 18 años, no es lo mismo que si va a generar energía durante 9 años, como dice José Manuel. ¿Quién tiene que amortizar ese activo? ¿A qué ritmo de amortización hay que amortizar ese activo? En este caso, se me ocurre que pueden generarse diferencias entre el resultado contable y la base imponible. El resultado contable, por supuesto, motivará una amortización en función del periodo contractual, y la base imponible únicamente va a admitir la deducibilidad fiscal de esa amortización cuando cumpla los requisitos de depreciación efectiva y responda a la aplicación de los métodos previstos en la ley. En caso contrario, el exceso de amortización no va a ser deducible. ¿Esto qué significa? Obviamente, un ajuste positivo al resultado contable que revertirá posteriormente en forma de ajuste negativo al resultado contable, ¿vale? Bien, existe una posibilidad en los PPAs on-site y es admitir o entender, si es posible justificar y probar ante la Administración tributaria, que estas diferencias o excesos de amortización desde el punto de vista contable respecto de los criterios fiscales responden efectivamente a una depreciación efectiva. Ahora bien, la prueba, en este caso, no es muy sencilla ante la Administración tributaria y está sujeto, por supuesto, a la potestad de interpretación que tiene la Administración tributaria, ¿vale? Se me ocurre un punto bastante relevante como justificación de la prueba, y es el periodo contractual en el cual el PPA físico va a implicar esa transmisión de la energía, que va a estar vinculado a la vida útil del contrato y no a la vida útil o a la capacidad de producción de la planta, ¿vale? Pero entraríamos en fase de valoración de prueba y de justificación de esa prueba en cualquier hipotética comprobación de la Administración tributaria. Bien, segunda categoría. Por un lado están los físicos y en segunda categoría tenemos los denominados financieros. Ahora bien, ya no sé si estamos hablando, por lo menos en términos jurídicos o en términos tributarios, de algo que debe integrarse en la misma denominación que PPAs.
PPA son contratos de compraventa de energía, bien a medio plazo, largo plazo y con unas connotaciones muy particulares. En el caso de los financieros no estamos hablando de una compraventa, lo que estamos hablando es una liquidación por diferencias en las cuales no hay entrega del subyacente, entonces no estamos respondiendo por lo menos a una terminología clásica del concepto de contrato de compraventa tal como lo entiende nuestro derecho tributario. ¿Vale? Para entender los PPAs financieros me vais a permitir un breve resumen de la contabilización de estos productos. ¿Vale? Por un lado, si cumplen los requisitos, como dice José Manuel, se calificarán de derivados financieros. ¿Vale? Esto implica una consecuencia relevante, y es que los cambios de valor van a ir a pérdidas y ganancias. Consecuencia importante desde el punto de vista contable y consecuencia importante desde el punto de vista fiscal, en la medida en que, como hemos dicho antes, esas diferencias van a integrar la base imponible del impuesto y van a motivar el pago de la cuota final en materia de impuestos sobre sociedades. Ahora bien, existe la posibilidad, y yo simplemente me limito a resumirla, que se contabilicen como coberturas contables y nos permite salirnos de esta variación en pérdidas y ganancias para irnos a variaciones de patrimonio neto. ¿Vale? Aquí las variaciones de valor van a integrarse en patrimonio neto y, como he comentado antes, estas variaciones de valor por aplicación del criterio de valor razonable no van a ir a la base imponible del impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Van a motivar, por tanto, un efecto impositivo diferido. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que si tenemos un gasto contabilizado en patrimonio neto, la contabilidad habrá registrado un gasto que en el futuro no va a registrar y, por lo tanto, tenemos lo que se denomina un activo por impuesto diferido. En su contrario, cuando contabilizamos un registro en un ingreso de patrimonio neto, lo que está diciendo la contabilidad es que ha tenido un ingreso en contabilidad que posteriormente va a aflorar desde la perspectiva fiscal y, consecuentemente, lo que registra en el momento presente es un pasivo por impuesto diferido. ¿Vale? No tienen implicaciones en la liquidación del impuesto, pero sí ha de registrarse por el efecto neto impositivo tanto de los activos como de los pasivos financieros. ¿Vale? Bien, una vez visto un poco el resumen contable de la liquidación en pérdidas y ganancias o de la liquidación en patrimonio neto, el tratamiento fiscal de las coberturas que ha realizado la Administración Tributaria es el correspondiente a estas dos categorías. ¿Vale? Aquí la Administración Tributaria, en concreto la Dirección General de Tributos, interpretó en una consulta cómo debía ser el tratamiento fiscal de estas coberturas. ¿Vale? Creo que es una consulta del año 2017. Bien, aquí también, al hilo de lo comentado por José Manuel, no se puede interpretar cada año que vas a saltar a la contabilidad de coberturas o que vas a salir de la contabilidad de derivados. Los criterios tienen que seguir una estabilidad y, evidentemente, a la Administración Tributaria en cualquier comprobación le gusta que los criterios se mantengan en el tiempo, no solo porque lo prevé la norma, sino porque es mucho más fácil y mucho más seguro para la Administración Tributaria conseguir esa comprobación. ¿Qué quiere decir en esta consulta a la Dirección General de Tributos? Pues que si en un año se cumplen las condiciones para aplicar un derivado, estas diferencias irán a pérdidas y ganancias y que si no, irán a patrimonio neto. Ahora bien, ¿qué pasa con la eficacia parcial de la cobertura en los periodos en los que solo se cumple parcialmente el requisito? Pues que parte irá a pérdidas y ganancias y parte irá a patrimonio neto. En definitiva, y como resumen, lo que va a patrimonio neto no integra la base imponible y lo que va a pérdidas y ganancias irá directamente a la base imponible. Bien, en materia de impuestos sobre sociedades, una vez hecho este previo resumen en función de las dos categorías, corresponde tener en cuenta dos o tres cuestiones adicionales. La primera es la posibilidad que tiene la Administración Tributaria de comprobar estas valoraciones que se hacen previamente de los PPAs financieros. Efectivamente, la Administración Tributaria, cuando comprueba a una entidad que ha formalizado un PPA, tiene la potestad, en el seno de una comprobación por un procedimiento de inspección, de revisar la valoración que han hecho las partes y puede discutir esa valoración. En segundo lugar, tiene la posibilidad también de discutir la calificación que han hecho las partes. Por lo tanto, la Administración Tributaria va a entrar a discutir si estamos hablando de un derivado financiero o no. Y si estamos hablando de un derivado financiero, si tiene la posibilidad la entidad de cumplir o no los requisitos y aplicar, aunque sea voluntariamente, pero si tiene esa posibilidad de aplicar la contabilidad de coberturas. Fundamental, porque en una parte, en el caso de liquidaciones positivas, estaremos tributando y en una parte, estaremos no tributando en el caso de los derivados de las coberturas y en el caso de liquidaciones positivas en los derivados que no contabilizan por coberturas sí que se estaría tributando.
¿vale? Entonces, la agencia tributaria tiene esa doble potestad, como es lógico. Una vez que atribuye a las partes la obligación de valorar a valor razonable, se reserva la potestad de recalificar y de reevaluar los PPAs que han realizado las partes. Ahora bien, en una hipotética comprobación, evidentemente, que vamos mucho mejor con una comprobación, con una valoración del PPA por parte de un experto contable o un experto financiero, que si vamos a pelos sin ningún elemento de prueba, ¿vale? Evidentemente, la agencia tributaria tiene sus unidades de valoración y tiene las mismas potestades de valorar los activos, pero ya estaríamos contrarrestando una prueba frente a otra. Y estamos hablando de una vía administrativa en la cual los elementos de prueba son libremente apreciados por la Administración tributaria, pero no es lo mismo si tenemos un test de eficacia solvente, fuerte, o una valoración efectuada por un equipo de valoración que si vamos con una valoración que no está sustentada en ningún documento, ¿vale? Bien, segunda cuestión, efectos del impuesto sobre sociedades. Lo hemos visto en alguna ocasión. Son las consecuencias derivadas de la formalización de estos PPAs entre personas o entidades vinculadas, ¿vale? Cuando existe vinculación entre las partes, existen obligaciones adicionales desde el punto de vista tributario. Obligaciones de formalización y obligaciones de reporting a la agencia tributaria. Bien, la principal consecuencia de la aplicación de la normativa específica en materia de operaciones vinculadas es la obligación de valorar a mercado este tipo de productos, este tipo de contratos y este tipo de activos financieros. A priori, esta obligación de valorar a mercado no nos supone ninguna modificación, no nos supone ningún problema, en la medida en que previamente la contabilidad tiene obligación, atribuye la obligación de valorar los productos financieros, los PPAs, a partir del valor razonable, al menos, si no me equivoco, a 31 de diciembre o a fecha de cierre del balance. Entonces ya estamos hablando de que la normativa contable atribuye una obligación de valorar a valor razonable. La normativa tributaria, en vez de valor razonable, habla de valor de mercado, pero no dejan de ser conceptos equivalentes en materia contable y en materia fiscal. Bien, perfecto, no supone un problema en el caso de las entidades vinculadas. Ahora bien, las regularizaciones posibles que pueda efectuar la Administración tributaria sí que implican particularidades, en la medida en que la Administración va a hacer un doble juego en esta hipotética regularización. Por un lado, va a aplicar un valor, un criterio de valoración, y va a decir, oye, tú me has valorado esto por 7, pero realmente el valor de mercado son 8. Por lo tanto, vamos a hacer un ajuste en el cual para ti van a ser 8 y para la contraparte van a ser 8. Es un ajuste correlativo. Para uno es 8 un ingreso, para uno es 8 un gasto, ¿vale? A priori, en el nivel agregado no implicaría ningún tipo de exceso de tributación, ¿vale? Y en segundo lugar, lo que va a hacer la Administración tributaria en este tipo de regularizaciones es calificar y dar una explicación al motivo por el cual las partes han efectuado una valoración distinta a lo que la Administración tributaria considera una valoración de mercado. En este caso, si considera que los desplazamientos van desde la matriz hacia las filiales, va a considerar como si estuviera realizando aportaciones a los fondos propios de las filiales. Y desde la perspectiva de la filial, va a considerar como si estos incrementos de fondos propios han sido aportados por el accionista. Y desde la perspectiva contraria, si estamos hablando de la perspectiva de la filial en la cual produce la transferencia de esos fondos o transferencia de rentas hacia la matriz, pues va a considerar la explicación propia de las transferencias de fondos entre filiales y matrices, que no es otra que la distribución de los resultados ocasionados por la actividad de la filial. Todo esto tiene un juego que cierra de una forma perfecta y hermética, salvo que tengamos accionistas distintos en la misma entidad. En ese caso, hay que dar una explicación distinta al motivo por el cual las partes han hecho esa valoración distinta a la valoración de mercado. Y que, tal como suele cerrar los expedientes de la agencia tributaria, se suelen calificar como liberalidades por parte de la sociedad que distribuye esas rentas a su accionista mayoritario hacia los minoritarios y también como liberalidades desde los accionistas mayoritarios hacia las filiales y hacia los accionistas minoritarios. Bien. Una última cuestión en materia de impuestos sobre sociedades, una última vertiente que podemos comentar, es la propia de los derivados y los gastos financieros que originan esta contabilización de los derivados, ¿vale? En principio, la norma del impuesto sobre sociedades prevé limitaciones a la deducibilidad fiscal de los gastos financieros, ¿vale? Estos no van a tener impacto en esta limitación de la norma del impuesto sobre sociedades con una excepción, y es que el derivado recoja como activo cubierto un producto que esté relacionado con el endeudamiento empresarial. Si estamos hablando de la cobertura de un producto relacionado con el endeudamiento empresarial, el gasto financiero que origine ese producto de cobertura va a ser objeto de la limitación de la deducibilidad de los gastos financieros. En caso contrario, no habrá ningún problema y no resultarían de aplicación estas limitaciones adicionales, ¿vale? Bien, una vez visto
la estructura general del impuesto y las implicaciones que pueden tener en materia de impuestos sobre sociedades, podemos comentar las implicaciones que puede tener en la fiscalidad internacional, en concreto en el impuesto sobre la renta de los no residentes, ¿vale? Aquí, como es evidente, la fiscalidad internacional en materia de no residentes se regula principalmente por acuerdos bilaterales. La mayor parte de los estados tienen suscritos convenios para evitar la doble imposición de carácter bilateral con algunas implicaciones multilaterales, ¿vale? Pues habrá que acudir en cada caso a los convenios para evitar la doble imposición para ver qué tipo de tributación estos convenios asocian a las distintas partes de los PPAs, ¿vale? Bien, en la mayor parte de los convenios, las rentas que van a ser objeto de asignación por parte del convenio pueden ser calificadas con dos categorías fundamentalmente, ¿vale? Por un lado, de ganancias patrimoniales, ¿vale? Las ganancias patrimoniales sí que tienen una regulación específica en todos los convenios, por lo menos la mayoría o los que tienen la base en el modelo de convenio de la OCDE, y en este caso la tributación que el convenio va a asignar, en el caso de las ganancias patrimoniales, va a ser distribuida hacia lo que se denomina el estado de residencia. El convenio fundamentalmente atribuye o asigna competencias a los distintos estados firmantes. Por un lado, el estado en el que la sociedad que obtiene la renta tiene su residencia y por otro, el estado en el que la sociedad obtiene la renta, ¿vale? Cuando una entidad reside en un estado y obtiene rentas en otro, es cuando entra el convenio y dice, pues le corresponde gravar a este estado o le corresponde gravar al estado en el que se obtiene la renta. Pues bien, en el caso de las ganancias patrimoniales que resulten de los posibles PPAs, siempre, o en la mayor parte de los convenios OCDE, la competencia se atribuye al estado de residencia. Bien, en el caso de entidades comercializadoras, incluso estas rentas pueden ser calificadas en algunos casos como rentas derivadas de la actividad empresarial, como beneficios empresariales. En este caso, los convenios, nuevamente los modelos OCDE, que son la mayoría de los que suscribe España, atribuyen la competencia nuevamente al estado de residencia. Por lo tanto, que independientemente de la calificación, en el 90% de los convenios no va a surtir relevancia. ¿Por qué? Porque el convenio va a atribuir la competencia al estado de residencia y únicamente el estado en el que reside la entidad que obtiene las rentas en otro territorio va a ser el competente para gravar esas rentas, ¿vale? Es decir, de España saldrán hacia el exterior esas rentas en condiciones generales sin ningún tipo de retención ni ningún tipo de tributación en lo que se denomina estado de la fuente, con una excepción básica y que se produce en todos los convenios, cuando las rentas de la entidad no residente se obtienen en España a través de una organización tal de medios que implican que tiene aquí un centro fijo de negocios, que tiene lo que se denomina, a efectos de fiscalidad internacional, un establecimiento permanente. En ese caso, el establecimiento permanente se le considera como contribuyente de una forma muy similar a cualquier contribuyente residente en España. Por ello, las rentas de su actividad empresarial serán gravadas en este establecimiento permanente en territorio español, ¿vale? Bien, en materia de fiscalidad internacional, pocas implicaciones adicionales, ¿vale? Y siempre acudiremos a los convenios para evitar la doble imposición, ¿vale? Aquí cerramos un poco lo que es la imposición sobre la renta, ¿vale? La imposición sobre la imposición sobre sociedades en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, ¿vale? Pasamos a analizar el segundo bloque de la fiscalidad que afecta a este tipo de contratos, ¿vale? Que es el bloque de la imposición indirecta sobre el consumo, ¿vale? El impuesto sobre el valor añadido. Bien, nuevamente acudimos a la distinción que hemos comentado entre los PPAs físicos y los PPAs financieros. Nuevamente vuelvo a reafirmar la idea de que los PPAs físicos para mí son verdaderas compraventas, también para mí, para la ley del impuesto sobre sociedades y para la ley del IVA, y los PPAs financieros no lo son otro concepto jurídico y otro tipo de negocios, ¿vale? Entonces, en el ámbito del análisis del impuesto sobre el valor añadido, lo primero que hay que determinar es si la actividad realizada está sujeta al IVA. Si está dentro de la esfera del impuesto sobre el valor añadido, pasamos a hacer un segundo análisis. ¿Estará dentro de los supuestos de no sujeción? Y si estamos diciendo que estamos hablando de una renta sujeta y no sujeta, entraremos en el tercer análisis y es si la renta va a estar sujeta pero exenta en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. Bien, los PPAs físicos, la solución es muy sencilla. La entidad que produce la energía formalizará un PPA con una entidad comercializadora, por ejemplo, o con una entidad consumidora y transferirá el riesgo a la contraparte respecto del precio de la energía. Bien, se va a producir un intercambio a efectos del impuesto sobre el valor añadido que se va a calificar de actividad sujeta al IVA, se va a realizar por un sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido y no procede ninguno de los supuestos de no sujeción. Aunque previamente, en alguno de los estudios desde la perspectiva del IVA que se hicieron de los PPAs, se discutió si podía resultar la aplicación, en el caso de la entidad productora, la no sujeción por la entrega de precio a cambio de contraprestación o pago,
¿vale? Evidentemente, lo que recibe una empresa productora que formaliza un PPA y transfiere el riesgo a la entidad comercializadora es una liquidación de las diferencias de precios por el hecho propio de transferir el riesgo a la contraparte. En esas liquidaciones de precios se llegó a analizar si constituían una actividad propia a efectos del impuesto sobre el valor añadido. La conclusión fue que no constituyen una actividad propia y que no procede esa no sujeción, que no procede esa no sujeción, es decir, que son actividades a efectos de IVA sujetas y que no implican no sujeción. El tercer análisis que hay que realizar es si tienen la consideración de producto financiero. Y si tienen la consideración de producto financiero, si procede la exención o no de los productos financieros en materia del impuesto sobre el valor añadido. Aquí la normativa del IVA es muy clara, o por lo menos la interpretación administrativa que se ha realizado siempre respecto de los productos financieros. Esto no es un producto, no es un contrato de compraventa, estoy hablando del financiero, sino un contrato de permuta financiera, un denominado swap financiero, un denominado producto financiero. ¿Por qué? ¿Y cuál es el elemento diferencial? Si hay o no entrega de subyacente. ¿Hay entrega de subyacente? PPA físico, ¿vale? Tributación ordinaria en materia de compraventa y entrega de productos a efectos de IVA. PPA financiero, no hay entrega física de subyacente. Por lo tanto, estaríamos dentro de la calificación de los productos financieros. Esto tiene consecuencias en materia del impuesto sobre el valor añadido, porque desde la perspectiva del firmante del PPA vamos a realizar esa actividad que hemos comentado sujeta al IVA, ¿vale? No procede la no sujeción. Y respecto de la calificación de la actividad va a ser una actividad exenta y atribuye consecuencias respecto al régimen de deducción de las cuotas soportadas de la entidad que realiza esas actividades exentas. Bien, si nos colocamos en la posición del productor de la energía, este productor de la energía va a realizar la transferencia en los PPAs físicos de la energía. En los PPAs financieros solo va a recibir esas liquidaciones por diferencias de precio. Entonces, se plantearía la posibilidad de analizar si ejerce alguna actividad o no financiera, ¿vale? La interpretación administrativa ha dicho que no se ejerce una actividad financiera por el hecho mero de recibir liquidaciones por diferencias de precio, ¿vale? Esto es muy importante a efectos de la posible aplicación del régimen de deducciones y de la posible aplicación de las prorratas en la deducción de las cuotas soportadas del productor generador de energía, ¿vale? Esta interpretación no ha sido siempre así, ¿vale? En una etapa previa se interpretaba justo lo contrario, que el generador que había transferido el riesgo a un tercero estaba ejerciendo una actividad financiera por la mera percepción de esas liquidaciones, de una cobertura de un riesgo, y el ejercicio de esa actividad le iba a limitar su derecho a la deducción de las cuotas soportadas en la medida en que tenía carácter habitual en el seno de su actividad. Una vez visto que esa calificación de actividad es financiera, tenemos que analizar si ese componente financiero tiene o no la consideración de habitual para la aplicación o no de la regla de prorrata. En términos de prorrata van a excluirse de todos los del cálculo de la regla de prorrata aquellas operaciones financieras que no tengan la consideración de habituales. En este sentido, como decía, la interpretación previa consideraba que sí eran habituales y, en el 90% de los casos, exigía la emisión de factura en este tipo de prestaciones de servicios, ¿vale? Como digo, la interpretación actual excluye, a partir de varias sentencias del Tribunal Supremo, la actividad propia del generador o productor de energía. No está realizando una actividad adicional. Su actividad es única, la producción y distribución de energía eléctrica, pero no ejerce una actividad financiera de cobertura de riesgos, ¿vale? Consecuencias, actividad sujeta y no procede la exención. ¿Por qué no procede la exención de operaciones financieras? Porque efectivamente quien está haciendo la operación financiera es la contraparte del PPA. Es la entidad que asume el riesgo financiero, el riesgo de precio y que ofrece la cobertura a través de ese instrumento financiero. En términos del impuesto sobre el valor añadido, se focaliza en quién asume el riesgo de precio en este tipo de contratos. En este caso, operación sujeta, también, por parte del comercializador, sujeto pasivo a efectos de IVA, también no procede la no sujeción y sí procede la exención de las operaciones financieras. En la medida en que procede esta exención de operaciones financieras, pues habrá que evaluar si tienen o no la consideración de habituales a efectos del régimen de deducibilidad de las cuotas soportadas, ¿vale? 90% de los casos sí que va a tener la consideración de habitual, ¿vale? Porque no se formaliza solo un PPA y hay que hacer un análisis tanto cualitativo como cuantitativo y, como digo, en la mayoría de los casos sí que va a limitar su régimen de deducción de las cuotas soportadas, ¿vale? Bien.
en función de los distintos tipos de PPAs, a efectos del IVA, nos tenemos que centrar en quién está asumiendo el rol del riesgo de precio, ¿vale? A efectos de si ejerce o no actividad financiera y a efectos fundamentalmente de su régimen de deducibilidad de estas cuotas soportadas, ¿vale? Bien, como comentaba al inicio, vamos a hacer una breve mención de las implicaciones que tienen los PPAs en el caso del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, ¿vale? Un impuesto, como todo el mundo sabe, polémico, que se generó con una finalidad y que se ha transformado, al igual que ocurre en muchas de las figuras tributarias creadas últimamente, con el paso de los tiempos. Tiene una naturaleza muy clara, de carácter medioambiental, específica, mejor dicho, especial, a efectos de lo que se denominan los impuestos especiales, directo y de naturaleza real, ¿vale? ¿Qué está gravando este impuesto? Para entender estas implicaciones de los PPAs tenemos que tener claro qué grava el impuesto. Entonces el impuesto grava la generación y el suministro o el volcado a la red de esa energía eléctrica, ¿vale? En la medida en que este es el hecho imponible, la base imponible, que es la magnitud sobre la que se cuantifica el hecho imponible, se va a girar en relación al importe total que la entidad que vuelca a la red esa energía va a percibir por todos los conceptos que originan esa actividad. Pues aquí se ha planteado por parte de numerosas empresas, oye, ¿y estas liquidaciones de los PPAs, en el caso de ser positivas, van a incrementar la base imponible del impuesto? Y si son negativas, ¿reducen la base imponible? Entonces, la interpretación administrativa, en este caso, de la Dirección General de Tributos, que no podía ser de otra forma, está excluyendo de la base imponible tanto las liquidaciones positivas como las negativas. En caso contrario, estaríamos haciendo depender una magnitud relevante, un elemento esencial de un impuesto, de la fluctuación de los precios y de forma subjetiva e individualizada por cada contribuyente en función de lo que haya firmado con distintos productores o comercializadores de energía. En definitiva, la base imponible no se altera por las liquidaciones positivas o negativas que reciban las entidades firmantes de los PPAs, ¿vale? Por mi parte, hecha un poco la revisión general de estos tres bloques, de los tres impuestos que fundamentalmente inciden en este tipo de contratos, pues a vuestra disposición por si queréis algún tipo de comentario, algún tipo de duda. ¿Qué puede generar la diferencia de criterios contables, fiscales sobre la amortización de los PPAs? Entonces, en este caso, admitiendo la complejidad técnica de este tipo de contratos, ¿cómo ves el acudir a la Administración a solicitar un plan de amortización? Por supuesto, es una de las mejores opciones para obtener esa seguridad jurídica. He dicho que la posibilidad de deducir el gasto por amortización contable en el impuesto sobre sociedades podría resultar de o bien la aplicación de los criterios que prevé la LIS, ¿vale?, la Ley del Impuesto sobre Sociedades, o bien de un elemento un poco aleatorio, y es la posibilidad de que el contribuyente pruebe esa depreciación efectiva ante la Administración. Entramos en batalla de pruebas y en la libre apreciación por parte de la Administración. Ahora bien, la propia norma te prevé la posibilidad de acudir a la Administración tributaria con carácter previo y formalizar o solicitar la aplicación o la aprobación de un plan especial de amortización para ese activo. Y ese plan especial de amortización va a ser aceptado por la Administración en cualquier hipotética comprobación. Por supuesto, mi experiencia con este tipo de acuerdos no puede ser más positiva porque ofrecen seguridad jurídica a todos los contribuyentes, ofrecen seguridad jurídica a la Administración tributaria que comprueba algo que previamente ha pasado por la unidad previa de valoraciones del Departamento de Inspección y todas las partes dejan al margen de cualquier inspección esa parte de la contabilización de ese gasto. Por lo tanto, estos acuerdos de valoración, por supuesto, con carácter previo, sí que ofrecen esa seguridad jurídica que viene muy bien para los contribuyentes. A mí sí me gustaría hacer un matiz a lo que ha comentado Eduardo, y es por el tema de la contabilización, digamos, cuando va a la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando es un instrumento financiero, podemos estar asociando que cuando va a la cuenta de pérdidas y ganancias es un resultado financiero y nos está afectando a la limitación de la deducibilidad de los gastos financieros y demás en la base imponible, ¿de acuerdo? Lo que ha comentado Eduardo. Cuando estamos utilizando la contabilidad de coberturas y estamos cubriendo mi venta de energía o estamos cubriendo mi compra de energía, cuando de patrimonio pasa por la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que te viene a decir la norma es que lo pasas, digamos, por el origen de eso. Es decir, sería una mayor venta o una menor venta o una mayor compra o una menor compra. No pasaría por financiero. Por lo tanto, la utilización de la contabilidad de coberturas también es positiva en este aspecto porque te está mostrando la imagen que tú realmente quieres dar en tu cuenta de pérdidas y ganancias, que es tener esa linealidad o bien en el coste de energía o bien en la venta.
Sin embargo, si no utilizas la contabilidad de coberturas, estás teniendo un instrumento financiero puramente en tu balance, estás teniendo una especulación, por decirlo de alguna manera, y eso sí te va a tu resultado financiero. Por lo tanto, ahí ya entran luego todas las implicaciones fiscales que ha comentado Eduardo de la limitación en la deducibilidad de los gastos financieros, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y hay tanta importancia en la correcta calificación que se puede hacer con carácter previo, o bien del derivado o bien de la contabilidad de coberturas. Hay tanta importancia del estudio previo a la contabilización y a la declaración del impuesto sobre sociedades. Siempre resulta conveniente en materia tributaria y en materia contable entrar desde el principio a hacerlo de una forma correcta. Cuanto más tarde se entra, o bien desde la perspectiva del asesor fiscal o bien desde la perspectiva del auditor, los problemas se convierten en más grandes y a veces insalvables. Sí. ¿Cuál puede ser la razón? Una corporación que firma un PPA para asegurarse un precio estable, ¿cuál va a ser su motivación para meterlo como un instrumento financiero si lo único que quiere es cobertura en ese precio concreto? Gracias. La motivación para considerarlo cobertura. No, para considerarlo un instrumento financiero. A él lo único que le interesa es mantener fijo el coste de su energía, porque ese es un input a su cadena de producción. Entonces, ¿por qué va a considerarlo como instrumento financiero y no como sistema de cobertura de precio fijo? Por supuesto que a la entidad le interesa efectos fiscales, por supuesto, ahora nos comentan las distintas vertientes, pero efectos fiscales irá a la contabilidad de coberturas, porque las liquidaciones van a patrimonio neto y no a pérdidas y ganancias. La base imponible va a ser inferior en el supuesto de liquidaciones positivas. Entonces, el interés por parte de la entidad va a ser siempre acogerse a la entidad de coberturas, al margen de otros condicionantes que tengan intereses contables o intereses regulatorios. Pero desde la perspectiva del impuesto sobre sociedades, por supuesto que es preferible ir a la contabilidad de coberturas. Problemas: que no siempre se cumplen esos requisitos, o que cumpliéndose los requisitos hay alguno discutible y la administración tributaria entra a discutirlos, porque al mismo tiempo, como he dicho antes, que el interés de la empresa es entrar por la contabilidad de coberturas, el interés de la agencia, en el caso de liquidaciones positivas, va a ser el contrario. Entonces, ahí se produce el equilibrio o el choque entre esos dos intereses en una hipotética comprobación. Desde el punto de vista contable o desde el punto de vista económico, una empresa que realiza este PPA para fijar un precio de energía en el largo plazo, siempre le va a interesar la lógica el intentar utilizar la contabilidad de coberturas, porque es la lógica, el que tú quieres linealizar tus flujos futuros, y por eso la norma en el 2007 abrió esta posibilidad. Pero la norma lo que dijo es dar la opción a la compañía de que lo haga o no lo haga. Es decir, la lógica económica te lleva a que la compañía que lo hace cumpla o intente cumplir con todo lo que te dice la norma para hacer la contabilidad de coberturas. ¿De acuerdo? Pero es verdad que la norma dejó esa puerta abierta para que discrecionalidad por parte de la compañía, decir, oye, mira, yo lo tengo contratado. Hay muchos directores que a lo mejor deciden, oye, mira, a mí me contabilizas el impacto en PIG y ya me olvido de ese impacto y me olvido, por decirlo de alguna manera. Porque daros cuenta que aquí estamos hablando de un impacto en tu cuenta, en tus estados financieros. Pero la caja sí va a ser lineal. Es decir, que si un director financiero, una estrategia va más por criterio de caja, por el motivo que sea, y mira, yo me doy el impacto el primer día y me olvido de ese impacto, porque la caja no va a ir conforme, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un criterio de caja por el motivo que sea, que te interesa hacerlo de una manera o te interesa hacerlo de otra, para reflejarlo en tus estados financieros de una manera o de otra. ¿Vale? Sí, una cosa que yo creo que es muy importante puntualizar en línea con lo que ha explicado ahora Eduardo, y va en línea también con la pregunta que acaba de hacer, es normalmente lo que nos encontramos en el día a día es que hay casuísticas de todo tipo. Cuando nos llega asesores como nosotros es un PPA, lo ideal sería que la empresa está a punto de contratarlo y se plantea qué impactos va a tener. Y ahí sí que, obviamente, se suelen prever todos estos puntos, si va a ser cobertura o no, en función de lo que se está firmando, qué impactos fiscales va a tener, cuando se contabilice el día 1, qué impacto va a tener. Esto es lo que no nos encontramos siempre. Nos encontramos muchas veces, se firmó hace X meses, de repente el auditor se ha dado cuenta, lo hemos comentado antes, ¿no? Y ahora hay que ver cuál es la hoja de ruta. Y entonces ahí pues ya hay veces que
podría haber algún tema. Normalmente son temas salvables, y normalmente se está encontrando pues cómo diseñar el test de eficacia, la documentación de cobertura, y se está contabilizando como cobertura. Pero conviene analizarlo, porque si nos encontramos luego algo que está firmado y a la hora de elaborar la documentación de cobertura no fuese salvable, pues ahí podría haber algún problema. Pero por lo general, por eso nosotros recomendaríamos siempre eso, como yo lo diría como conclusión de al menos de la parte que me suele tocar, es en la medida que se pueda analizar antes, yo lo recomiendo. El no solo qué impacto va a tener por la valoración, sino también por la contabilidad, desde el minuto antes incluso de contratarlo. ¿Cómo jugarían un PPA transfronterizo desde el punto de vista del IVA? Las diferentes implicaciones. Reglas generales. En principio, las reglas generales de un PPA físico respecto a la transmisión de energía. La directiva nos dice que estaríamos hablando de entregas de bienes cuando hablamos de entregas de energía eléctrica, ¿vale? O cualquier modalidad de energía eléctrica. Entonces, resultan de aplicación las reglas generales respecto de las adquisiciones intracomunitarias de bienes y de las entregas intracomunitarias de bienes. Las adquisiciones van a estar sujetas y no exentas en territorio de aplicación del impuesto, y las entregas sujetas y exentas en el territorio de salida de la energía. ¿Vale? ¿Cómo? Cuando sea financiero, a efectos del IVA, el mismo análisis que hemos comentado. Respecto de la localización en territorio de aplicación del impuesto, tendríamos que localizar si la entidad que presta la actividad financiera, es decir, la entidad que asume el riesgo de precio, se encuentra localizada en territorio de aplicación del impuesto. ¿Vale? Si está localizada aquí, el desarrollo que hemos comentado antes. ¿Vale? Si está localizada fuera, no va a tener impacto en la entidad que tenemos en España. ¿Vale? Entonces, en definitiva, aplicamos reglas generales respecto de la transmisión y entrega de bienes. ¿Vale? No estaríamos hablando de prestaciones de servicios localizadas en un territorio o en otro, sino de entrega de bienes. ¿Vale? Muchas gracias por la presentación. Me preguntaba si estáis viendo ya, además de los PPA híbridos, PPAs que integran baterías o almacenamiento, si lo estamos viendo ya o si tienes una estimación de cuándo lo podemos ver, y las implicaciones, entiendo, positivas para los PPAs y todo el mercado que podría tener esto. Me encantaría tener vuestra opinión. Lo estamos viendo. Yo no he leído todavía ningún contrato que tenga batería, pero sí que estamos viendo que es un modelo que se está adaptando casi antes incluso que esta hibridación eólico-fotovoltaico. Ya se estaba planteando parques eólicos o fotovoltaicos con un sistema de almacenamiento. Yo creo que efectivamente debería contribuir mi visión, sin haber visto un contrato, y te soy totalmente transparente, con un PPA que la instalación incorpore esta parte de almacenamiento, que sí que debería incorporar desde el momento que se puede estabilizar, ¿no? por el almacenamiento, cómo se vierte a la red la producción, debería contribuir a estabilizar sobre todo la parte esta que he explicado antes del perfil horario, porque si yo tengo un perfil horario complicado para efectos de vender la energía, pero tengo un sistema de almacenamiento que me permite aplanarlo o adaptarlo al perfil del consumidor, debería contribuir a eso. Es mi visión preliminar a haberme enfrentado al problema, Y creo que sí que es algo, por lo que hablo con clientes que tenemos, que están viendo todos los desarrolladores, todos los que tienen portfolios ya funcionando y están desarrollando, todos estáis viendo eso, y sé que es algo que nos vamos a encontrar cada vez más. O sea que por nuestra parte entiendo que contribuirá a que sea más fácil el que el impacto sea más manejable, ¿no? Tanto en la contabilidad como en los balances de las compañías. Yo a lo que comenta Fernando, esa estabilidad que te da en esa generación o en ese tener muy claro que la partida cubierta, digamos, no va a sufrir modificaciones o no tiene gran modificación respecto a la producción. Te está permitiendo, desde mi punto de vista, hacer más claro que ese test de eficacia te va a salir bien y vas a poder utilizar la contabilidad de coberturas, que es el problema que se está planteando en algunos parques, en algunas producciones y demás, que por esa irradiación, por diferentes aspectos, no puedes utilizar la contabilidad de coberturas porque el test de eficacia no te lo permite. Entonces, eso lo que va es ayudar a garantizar, digamos, que sí puedas utilizar esa contabilidad de coberturas. Vale. Yo no quería entrar en un tema súper técnico, pero la realidad es que la definición del derivado hipotético es puede ser muy técnica por la parte esa del perfil horario, simplificándolo mucho, ¿vale? Y entonces eso ayudaría mucho a simplificarlo, desde luego.
No sé si hay más preguntas. Si no, yo lo que quería transmitir sobre todo es esa conclusión que explicaba antes. Nosotros nos encontramos en muchas situaciones con clientes que nos piden ayuda pues para algo que estamos casi en la última línea. Es cuando la compañía ya lo ha contratado para su operativa y les ayudamos a pues que tenga un impacto contable controlado por la compañía. Pues en algunos casos nos consultan también desde el principio qué impactos puede tener luego fiscales porque son cosas específicas, y yo creo que sí que es muy importante y lo hemos visto cuando entramos en un PPA y tiene cosas específicas, pues por ejemplo hablamos de las garantías de origen. Nosotros siempre o bien hay un precio o bien hay que separarlas. Pues eso ya tiene una implicación contable, porque como bien ha explicado José Manuel, las garantías de origen luego van por otra vía y entonces hay un PPA en el que ha habido que extraer las garantías de origen. Entonces todas estas complejidades conviene analizarlas antes y básicamente ese es el mensaje que yo creo que es importante transmitir. Y no mucho más. Muchas gracias a todos por asistir. No sé si tenéis algún otro tema que queramos comentar y nada, encantados de que hayáis podido venir, y por nuestra parte estamos aquí para lo que necesitéis, cualquier consulta, pues estamos encantados de solventarla. Muchas gracias a todos.